Damos entonces inicio a este panel, la protección de datos personales en el nuevo sistema de justicia penal, derechos de la víctima u ofendido a la justicia y protección de su privacidad. En el uso de la voz, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas. Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar en este importante, trascendente, desde luego, evento que junto con el InfoDF, el INAI organiza, reconociendo desde luego todos los trabajos de coordinación, en este caso, en esta ocasión, de Patricia Cursain, mi compañera del Pleno, y por supuesto de los demás comisionados, especialmente de Arely Cano, que también forma parte como un servidor de las comisiones de datos personales. Pues, qué decir, vamos a tener que ser muy ágiles porque, pues, aunque es muy importante tenerlos a ustedes y difícil reunir a tantas personalidades tan pues bueno, especializadas y dedicadas a estos temas, a estos trabajos que tienen que ver o gravitan sobre los temas de nuestro interés en este seminario, pues esta vez por los tiempos vamos a tratar de ser más breves, y por eso he solicitado a Julieta, en este caso a Dante, a los demás participantes, los iré mencionando cada uno en la referencia muy breve que les he pedido a Mario Federico e igual desde luego a Pablo Palazzi, que nos permitan una mesa muy ágil. Así que pedimos a Julieta, se trata desde luego, la mesa está clara para todos, las implicaciones de la protección a los datos personales en la atmósfera de los juicios orales, de esta nueva conquista para la democracia mexicana, desde luego que es ya el establecimiento del sistema de justicia oral y adversarial, que ha sido un triunfo. 8 años de preparación son pocos para algunos, pero han sido largos y han significado cambiar paradigmas y unas dimensiones que eran clásicas o tradicionalistas sobre el sistema inquisitorial tan arraigado en nosotros de largo tiempo. Así es que en esta atmósfera de los de los juicios orales surgen muchas dudas, incógnitas válidas sobre qué y cómo se deben proteger los datos personales de los justiciables, de las víctimas y de otras personas que por alguna razón o circunstancia participan en la celebración de la justicia, especialmente la justicia penal, que es la que tiene o representa mayores riesgos e impactos en el interés de nuestro seminario. Así es que pedimos en este caso a Julieta Morales Sánchez, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos haga el favor de participar en su primer momento. Pedimos a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos tanto en este espacio como en la transmisión que se hace y que llega a muchos sitios, desde luego por la vía de la internet, además de otro espacio en el que hay en este mismo recinto, porque el espacio es, pues bueno, tenemos copiosa asistencia, cosa que agradecemos, que sus preguntas, si es que las tienen, nos las puedan circular, pero poniendo en este caso el correo electrónico por una razón. Porque difícilmente por el tiempo habrá quizá manera de responder directamente de dar respuesta a las preguntas. Me anticipo a advertirlo porque vamos retrasados en el horario. Así es que, Julieta Morales Sánchez, por favor, si nos brindas tu intervención. Buenas tardes a todas y a todos. En primera instancia, agradecer la invitación del INAI para participar en este evento en nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, reciban un cordial saludo de él. Saludo de su parte muy cordialmente al comisionado Francisco Javier Acuña, a la comisionada Patricia Cursain y a Arely Cano, y en virtud de que tengo 8 minutos, según me ha instruido mi moderador, voy a tratar de ser muy rápida en alguno de los conceptos. Un favor, ¿quiénes de aquí son abogadas y abogados? ¿Me pueden levantar la mano si son tan amables? ¿Ok? ¿Quiénes no son abogadas y abogados? Creo que está inclinada la balanza al segundo grupo de no abogadas y abogados. Voy a tratar de usar un lenguaje entendible para todas y para todos, sobre todo porque esta mesa particularmente es sumamente abogadil, voy a usar ese término, pero a fin de que podamos entendernos. En primera instancia, señalar que debemos de entender el acceso a la información pública de manera integral, es decir, la Ley General de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso a la Información, tiene que leerse en el conjunto de la normatividad
en México. Me refiero que tenemos que verla a la luz de, por supuesto, la Constitución, pero también del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes. Es decir, es un bagaje además de innovaciones en el marco jurídico nacional que tienen que releerse. Ya no podemos entender a las normatividades de manera aislada o segmentada. Ese sería el primer punto que me gustaría dejar sentado. Así tenemos, por ejemplo, que el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente está todavía sujeto a acción de inconstitucionalidad. Este Código Nacional, estamos a unos meses de entrar en vigor el sistema de justicia penal acusatorio, pero el código todavía tenemos algunas dudas de su constitucionalidad y convencionalidad. Estamos en espera, por supuesto, de la decisión que al respecto tome la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, valdría la pena entender que hay excepciones al principio de máxima publicidad que se encuentran dispersas en distintas normatividades. Frente a toda esta situación, por supuesto, el artículo 6º, fundamental en esta materia de la Constitución, también tiene que verse a la luz del artículo 20 constitucional, pero particularmente a la luz del artículo 1. El día de ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su informe anual de actividades 2015 a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y él señalaba que nuestra reforma del 10 de junio de 2011, próxima a cumplir 5 años, y quienes de aquí hemos leído y sabemos y conocemos el artículo 1 de la Constitución, por ejemplo, sigue siendo ampliamente desconocido para una ciudadanía que tendría que estarlo exigiendo ya a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Entonces es 2016 o debe de ser el año de la implementación de esta reforma. Voy a mencionar muy rápido que en este ejercicio de ponderación que tenemos que hacer frente a la protección de los derechos de víctimas u ofendidos y el acceso a la información está también otra faceta, que es la protección de la persona inculpada o al menos del principio de presunción de inocencia. Un fundamento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene que ver con la presunción de inocencia en contra de la presunción de culpabilidad que prevalecía en nuestro sistema jurídico. Así podemos entender que hay protección además específica a grupos específicos frente a algunos delitos. Me refiero a niñas y niños, y hay diversos artículos de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia, por ejemplo, de medidas especiales de protección, algo así como medidas cautelares al momento de difundir, proteger su privacidad, su intimidad, particularmente en algunos delitos como trata, como violaciones sexuales, como secuestros, entre otros. Y estas previsiones están también en el Código Nacional, pero por ejemplo, frente a violencia contra las mujeres, tenemos disposiciones en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y tenemos otras más en la Ley General para combatir, prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas. Todos estos ejes transversales tenemos que conocerlos al momento de construir el sistema nacional de acceso a la información, pero tenemos que entender que el principio de máxima publicidad, que es fundamental porque además protege y tutela, por ejemplo, frente a violaciones graves a derechos humanos, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria de la sociedad mexicana, pues también puede tener algunas excepciones, pero estas, ha dicho la Suprema Corte, deben de ser claramente establecidas bajo la prueba de daño. Hay parámetros objetivos, razonables, que deben de cumplirse y pues no se vale que simplemente la autoridad niegue información alegando supuestas afectaciones a derechos de víctimas u ofendidos, pero además tampoco puede dar toda la información sin pensar en las consecuencias específicas que dependiendo cada caso pueden existir para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual, comunidad LGBTTI, etcétera, etcétera. Existen grupos específicos a los cuales tenemos que hacer llegar todas estas innovaciones jurídicas. Recordar que en este país, según datos oficiales, alrededor del 50% de la población, algo así como 60 millones de personas, están en situación de pobreza y enfrentan brecha digital. Entonces, muchas de las innovaciones que nosotros proponemos pues se topan con una realidad de personas indígenas, por ejemplo, pueblos y comunidades que desconocen tecnologías y por lo tanto ven restringido el goce y ejercicio de sus derechos, que enfrentan un sistema de justicia penal, sí, acusatorio en junio de 2016, pero quizás no cuentan con traductores, por ejemplo.
y que no hablan su lengua indígena. Y entonces, ¿cómo podemos materializar e implementar en el complejo y diverso contexto nacional estas novedades y además el compromiso de instituciones, de organismos constitucionales autónomos, como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y justamente también el Instituto Nacional de Acceso a la Información? Estas son, y creo que no sé cómo voy con el tiempo, pero creo que ya estoy sobre los 8. Entonces, antes de que él me corte, yo decido ceder el uso de la voz. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julieta, porque qué amable eres, Julieta, porque realmente sí cuesta trabajo a una dama y a una compañera, pero pues somos colegas y en esto de la paridad es igual de gentil, pero tú tuviste la gentileza y la finura de anticiparte a hacerlo y pues doblemente se agradece. Pedimos ahora a Pablo Palazzi, quien es, pues es nuestro invitado internacional de esta mesa, del foro por supuesto, de esta mesa, abogado experto en protección de datos personales y fundador de la revista latinoamericana de protección de datos personales, argentino, pero del mundo y también muy querido y muy extrañado siempre en México para este tipo de eventos. Gracias, Pablo, por venir. Tu palabra, por favor. Muchas gracias, comisionado. Bueno, agradezco a los comisionados del INAI y del InfoDef por la invitación. Voy a ser muy breve porque sé que me interpongo entre ustedes y la comida, así que voy a evitárselos. Y bueno, yo voy a hablar de Argentina nada más. Les voy a contar algunos elementos del sistema jurídico argentino para que entiendan cómo funcionaría lo que les van a contar de México. En Argentina tenemos ley de protección de datos desde el año 2000 y obviamente la ley no dice nada de cómo se aplica al Poder Judicial, a los procesos penales, a los datos de las víctimas, de los testigos o de los imputados, lo cual es un problema porque en teoría la ley de protección de datos debería aplicarse al Poder Judicial, pero el Poder Judicial nunca quiso que se aplique directamente, nunca lo ha organizado y es un vacío que tenemos pendiente. En algún momento la Dirección de Datos Personales lo quiso reglamentar y hubo ahí un temita constitucional que es que la Corte Suprema tiene un poco el derecho de reglamentar por sí cómo se aplicaría esto y nunca lo terminó de hacer. Pero igual en Argentina tenemos una serie de elementos que tienden a proteger la privacidad de las víctimas y testigos en el proceso penal. El más importante es la clasificación de acciones. Hay acciones en el proceso penal argentino, acciones públicas o acciones privadas. ¿Y por qué tenemos esta distinción? Bueno, porque hay delitos que son muy serios, como una estafa, casos de corrupción, delitos contra los derechos humanos, un homicidio, y ahí el fiscal actúa de oficio. Eso es una acción pública. Y después están las acciones privadas o acciones dependientes, instancias privadas, que son delitos en los cuales queda en cabeza de la víctima decidir o no si presenta un caso penal. ¿Y por qué esto? Bueno, justamente por un tema de privacidad. Hay casos donde la víctima prefiere dejar el hecho en la privacidad y prefiere no brindar ningún caso, no quejarse a las autoridades, y por lo tanto este sistema dual de acciones lo que hace es proteger la privacidad de la víctima. Típico caso de violación de correo electrónico, violación de secretos, violación de correspondencia, acceso no autorizado a base de datos y todos los que son delitos contra la honestidad. Violación, abuso deshonesto, estupro, corrupción de menores no porque hay acción pública, pero son de instancia privada y una vez que se presenta el caso uno ya no puede echarse atrás. Pero en definitiva el primer elemento que tenemos en el sistema argentino es que la acción privada tiende a proteger la privacidad de la víctima. Otro elemento más es la existencia de una especie de derecho al olvido en los antecedentes penales. Esto protege más al imputado, que pasado cierto tiempo ya no se puede informar que un delito existió, se borra del registro de antecedentes. Otro elemento más es una ley que se aprobó hace mucho en Argentina, que prohíbe a los medios de difusión publicar los nombres de las personas menores involucradas en procesos penales. Aquí lo que se tiende a proteger es al menor que esté involucrado en un proceso penal, ya sea víctima, sea autor del hecho o sea testigo que esté relacionado de alguna forma. Más adelante les voy a contar un caso de esto. Pero acá también nuevamente es una ley que busca evitar que se divulgue lo que ocurrió en un proceso penal. ¿Por qué? Porque el menor, bueno, si fue el menor que delinquió, no es condenado penalmente, sino declarado penalmente responsable, que es una diferencia, porque después no cumplen en un instituto separado su condena, y si es una víctima o un testigo, no se puede publicar el nombre si es menor. Otro elemento más que hace la protección en Argentina es la ley de protección de datos propiamente dicha, ¿no? O sea, ha habido casos de personas que aparecen en bases de datos de jurisprudencia, de empresas privadas, y aparecen como testigos o como víctimas y se han quejado de la Dirección de Protección de Datos para que los borren o anonimicen el dato porque de alguna forma eso atenta contra su privacidad.
Y obviamente que hay que encontrar un balance entre el principio de publicidad de los actos procesales, que es la regla, y la excepción, que es la publicidad. El Código Procesal argentino tiene incluso una excepción en los juicios orales, que son todos públicos, para los casos de menores o casos donde se busque preservar la privacidad de las víctimas, donde se puede cerrar el juicio oral solamente a las partes involucradas y se evita que entre el público y sobre todo la prensa. Piensen que hoy en día se puede grabar todos los testimonios de un juicio, aparecen en YouTube o en cualquier lugar y quedan para la eternidad ahí, ¿no? Y se le ven un montón de datos privados. Lo que todavía no se decidió en Argentina es la anonimización de sentencias en forma obligatoria por la ley. Esto, que uno, si han leído fallos españoles, van a ver que en España está todo anonimizado y uno lee el caso y no entiende nada, dice AA atacó a BB y le produjo la muerte, y el testigo CC, bueno, todo esto en Argentina no, tienen nombre y apellido los casos y uno los lee y los entiende. Que es un balance que hay que encontrar también, ¿no? Y ahora les comento dos casos de argentinos interesantes que muestran este balance entre libertad de información en el proceso penal y protección de las personas involucradas. El primero es un caso de una chica que se llamaba Samantha, que demandó al diario Clarín. Clarín es un diario muy grande en Argentina, y lo demandó porque Clarín publicó un dato sobre ella, había sido víctima de un proceso penal. El caso fue muy peculiar porque ella fue violada en Buenos Aires, la dejaron abandonada en un parque, pasó un año, se fue de viaje, ella era menor cuando fue atacada, no encontraron a los responsables, se fue de viaje egresados a Bariloche y en el lugar donde estaban bailando reconoció a sus agresores, los señaló, habló con unos guardias, los detuvieron y los condenaron, ¿no? por el delito de violación. El Clarín entendió que esto era una noticia porque en el viaje egresado se había encontrado a los que le habían atacado y publicó una nota de la condena por un tribunal oral de estas personas, que ella los había reconocido, y mencionó nada más el nombre de ella, que era Samantha. Samantha no es un nombre muy común en Argentina, no hay muchas personas que se llamen Samantha, pero aparte dijo que sus tíos estaban muy contentos con la condena, y sus tíos vivían en el barrio de Belgrano y en tal calle, y bueno, esa combinación de datos de que vivían en un barrio, que eran sus tíos y tal lugar, permitió a un montón de gente que no la conocía a ella, o que la conocía pero no sabía lo que le había ocurrido, identificarla. Entonces el diario difundió este dato personal, que ella había sido víctima de un delito. Ella demandó al diario, porque por la publicación de estos datos, sobre todo de una condena cuando ella era menor, permitió identificar esto, y lo que le obligó es a revictimizarse y a volver a vivir todo de vuelta en su vida de relación. Y finalmente se condenó al diario, considerando que había violado un poco la privacidad de la víctima. Este es un caso de la Corte Suprema de Argentina de hace un par de años. El otro caso es un caso que es al revés. Era un señor que era abogado, que abusó de una persona que trabajaba en su casa, entonces lo condenaron por tentativa de abuso deshonesto. Trató de abusar, pero no pudo, por eso fue tentativa, pero fue un caso que cuando fue condenado, él apeló a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación confirmó la condena por tentativa de abuso deshonesto, apela a la Corte Suprema y la Corte Suprema rechaza el caso. Pero cuando la Corte rechaza el caso, todos los fallos de la Corte se publican en la primera página con el nombre y un link. Y el caso no decía nada porque la Corte no se metió en el fondo del asunto, pero él pidió a la Corte que anonimizara el fallo diciendo que era abogado y que si se publicaba el caso se iban a enterar todos los demás abogados en el foro de lo que había ocurrido. Y la Corte, con 4 párrafos, le dijo que no, porque era un delito muy grave y que de alguna forma tenía que hacerse responsable de lo que había hecho, y aparte que no había ninguna excepción para anonimizar un caso y que estaba en juego el principio republicano y transparencia de los actos de gobierno, y una sentencia de un tribunal es un acto de gobierno, y más allá que había datos personales, él no tenía derecho a que se anonimice, ¿no? En este caso él era imputado. Pero bueno, estos son dos casos que les quería comentar de Argentina para que vean el balance que hacen los tribunales. Yo lo que creo es que con el derecho al olvido ahora va a haber un montón de casos de imputados o víctimas que van a querer borrarse de Internet. Y bueno, ya hubo un caso en Turquía hace poco de una víctima que pidió que le indemnicen por aparecer en una página online comentando todo el caso, y le hicieron lugar. Así que bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por esta… 8. Pues sí, la verdad es que es injusto porque el tiempo, pues bueno, es así. Tanto que cuesta en el sentido de la esperanza, de la organización, del sentido de tener a estos invitados, y pues sí tenemos que conformarnos con briznas de lo que nos pueden compartir todos ellos, desde luego autores de obra, han publicado, han participado en todos los eventos imaginables de este tipo y de otros en términos de estos oficios, y rodean sus conocimientos esto que es desde luego para nosotros un asunto de centralidad democrática, porque la justicia
acusatorio adversarial tendrá camino ya en todos los ámbitos de la aplicación, en el ámbito de la justicia penal al menos, y por supuesto que esto nos implica y nos propone problemas e incógnitas en este campo. Le pedimos ahora a Mario Federico Herrera Montalvo, quien es director general del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que nos haga el favor de dispensar su primera intervención. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, comisionado Acuña. Muy buenas tardes a todas y a todos. Evidentemente, agradeciendo de parte de nuestro comisionado presidente Sergio Jaime Rochín la invitación y desde la función que desarrollamos en el Registro Nacional de Víctimas veo de gran utilidad aprovechar estos espacios para reflexionar acerca de la cuestión tan trascendente de la reserva de información y los datos personales. Ojalá y capitalicemos la experiencia de todas las voces que se den en estos espacios, dado que sí es un elemento muy importante desde el punto de vista del registro, el manejo de la cuestión de la seguridad de los datos. Me gustaría hablar del impacto de la tarea que tiene el registro en términos de los retos tecnológicos, físicos y administrativos para enfrentar en materia de atención a las víctimas y del resguardo de su información. De manera de preámbulo, explicaré brevemente en qué consiste el registro, las acciones y los hechos que hemos llevado a cabo, mucho de ello con el apoyo del propio INAI, y agradezco mucho el apoyo de la Dirección General de Normatividad y Consulta, Edgardo Martínez, la Dirección General de Prevención y Autorregulación, Adriana Báez, en los trabajos que hemos realizado, ya lo voy a comentar, y sobre todo porque hemos estado haciendo de manera concreta una labor. Y también quiero ver cómo puedo explicarles que esto trasmina hacia los estados, hacia los elementos espejo de las comisiones estatales de atención a víctimas y de igual forma a los institutos de protección de información. Ya lo voy a detallar. Bueno, primero, el registro es un mecanismo administrativo y técnico que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y violaciones de derechos humanos, a todos los derechos y al proceso de reparación, acceso a la justicia previsto en la Ley General de Víctimas. Segundo, es una unidad administrativa de la propia comisión, y aquí me permito hacer un énfasis. La norma establece un salvaguardar el padrón de víctimas, o sea, no solo son la normatividad propia del INAI o la referente a protección de datos, sino la que la propia Ley General de Víctimas nos impera. Bajo esta premisa, todas las instituciones generadoras de información de víctimas a nivel nacional y sobre todo los que pertenecen al Sistema Nacional de Atención a Víctimas tienen la obligación de reportarnos la información de las víctimas que en sus propios registros, lo cual nos obliga a un adecuado manejo y protección de estos datos personales. Nos posiciona como el Registro Nacional como el ente regulador y emisor de ciertos lineamientos para que este ejercicio de transmisión de información se pueda llegar a dar. No quiero dejar pasar el dejar claro el esfuerzo que implica que cada uno de las entidades e instituciones del Sistema Nacional tendrán que reportarnos archivos e información de víctimas de preexistencia, ¿no? Entonces, imagínense migrar toda esta información, los mismos registros locales y federales y una serie de elementos de atención y de reparación de cada uno de ellos. El reto es enorme y cualquier elemento de fuga de información pues es bastante delicada, ¿no? En términos no solo de la propia seguridad de la víctima frente a una situación de investigación o de juicio emitido. Por lo anterior, el RENAVI estamos avanzando en la construcción ya de un registro a través de una plataforma tecnológica que deberá de cubrir con todos los elementos para poder cumplir esta normatividad. Hemos emitido un lineamiento en el diario oficial, el cual encadena una serie de recomendaciones ya revisadas con el INAI. Puntualmente estas mesas de trabajo nos han permitido darnos esta certidumbre.
esta tranquilidad de que estamos haciendo lo correcto, y posteriormente apunta un convenio que estamos firmando con cada una de las entidades que nos van a estar haciendo la transmisión de la información. Créanme que el reto es importante, los recursos de las instituciones para poder implementar las medidas de seguridad es un reto fuerte en términos presupuestal y de talento humano para poderlo implementar, tanto tecnológico como propiamente procedimental y legal. Si no existen las garantías de la transmisión de información de los registros hacia el registro nacional, no se va a transmitir la información. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos ese elemento de no dejar las cosas a medias. Simplemente, si no lo pueden transmitir, no hay la garantía, el registro no va a recibir esta información. Hacer efectivos los derechos de las víctimas del delito y de la violación de derechos humanos pues es primordial, es el eje rector de la comisión, y esto implica tener información no solo de la cuestión de la investigación o del tema juzgado o de una recomendación, implica tener información de su situación personal, del daño sufrido, del contexto familiar, de una serie de elementos que obviamente trascienden más allá del proceso judicial. Es una información que nos permite dar un trato diferenciado y específico para las medidas de reparación. Los referidos lineamientos, los que les comenté, emitidos en el diario oficial, le permiten también a la comisión, en base a estos lineamientos, abrir las mecánicas obligadas, tanto tecnológicas como administrativas. Atentos a este mandato, ya se cuentan con los convenios, ya hemos firmado convenios con algunos de los estados, estamos en el trabajo de instrumentación, va a haber una labor importante con el INAI, los estaremos invitando a algunas mesas de trabajo, porque me parece que este esfuerzo desde el punto de vista de la federación no se puede limitar simplemente a lo que los responsables de resguardar la información es. O sea, el acompañamiento del INAI es muy importante y seguiremos sumándolos a las mesas. Pues bueno, he tratado de resumir, ¿no? en todos los sentidos. Tuvieron para bien los comisionados elegir un perfil tecnológico para el registro, ¿no? Es algo interesante, porque teniendo tanta procedibilidad en términos jurídicos y legales, el reto tecnológico para poderlo conservar es importante. Bueno, muchísimas gracias, comisionado. Perfecto. Mario, en la segunda oportunidad, aunque sea brevísima, a cada uno les tocará dar su punto final y de esa manera completar esta mesa ágil, pero no por ello, desde luego, menos rica en sus matices y en todo lo que nos aporta. Pedimos ahora a Dante Preiser Rentería, titular de la Unidad de Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República, que además de ser un destacado abogado, especialista en los temas parlamentarios y ahora en el acompañamiento del equipo más cercano de trabajo de la Procuradora General de la República, Arely Gómez, quien pues desde luego siempre se hace presente en los trabajos, porque en el impulso de la ley, de la legislación de esta materia, jugaron ellos un papel determinante. Dante, gracias por traer ahora la parte que puede aportar, desde luego, la experiencia y las voces de advertencia y de participación efectiva de la Procuraduría General de la República en estos campos del trabajo que a todos nos hace ponernos en mayor receptividad para entender de mejor manera la celebración de los juicios en esta otra modalidad. Gracias, Dante, por unos minutos de exposición. Muchas gracias, estimado Francisco Acuña, comisionado. En nombre de la Procuradora General de la República, la maestra Arely Gómez, les envío un cordial saludo a todos ustedes. Por cuestiones de agenda ya no pude acudir a esta mesa, pero me pidió que transmitiera sus más cordiales saludos, especialmente a los comisionados del INAI, a la comisionada presidente, a los comisionados integrantes de la Comisión de Normatividad de Datos Personales y a los comisionados del InfoDF. Agradeciendo la invitación para tratar un tema que es de especial relevancia, como comenta el comisionado Acuña, temas que la Procuradora en su carácter de senadora de la República trabajó durante mucho tiempo y que en este momento el tema de datos personales y su protección es una tarea inacabada del legislativo que está pendiente de que se resuelva, pero que adquiere una relevancia muy importante en materia de procuración de justicia, por lo cual el agradecimiento de hacernos partícipes de
de esta mesa en el contexto del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Habría muchísimo que decir desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, pero hoy me gustaría centrar la reflexión en 3 puntos muy específicos que trataré de resumir muy brevemente. En principio, la complejidad del marco normativo en la materia, como ya lo señalaba Julieta, un marco normativo que debe verse en su conjunto y que no debe únicamente atenderse respecto de una ley o una norma en específico, sino en su conjunto. 2, el contexto del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los retos que representan. Y por último, un tema que creo que es de especial relevancia, que es la presunción de inocencia, como un principio elemental en la impartición de justicia y en el que la protección de datos personales adquiere una dimensión trascendental en el Estado democrático de derecho en el que vivimos, como bien lo señalaba Pablo Palazzi. Como todos sabemos, desde hace poco más de una década, como lo comentaba Julieta, nuestro país está transitando por una serie de reformas legales del más alto nivel en una gran cantidad de materias, de las que destacaría, para efectos de esta mesa, la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008, la de derechos humanos de 2011 y más reciente la reforma constitucional y legal en materia de transparencia, protección de datos personales y archivo. A veces se nos olvida que esa reforma constitucional implicaba también la materia de protección de datos personales y archivo. Estas reformas, más allá de cualquier tecnicismo, tienen como finalidad única poner a la persona y la protección y garantía de sus derechos humanos en el centro y razón de ser de la actividad gubernamental. La reforma en materia penal, por su naturaleza compleja, está llamada a ser la que mayor problemática conlleva en la colisión de derechos y ponderación de intereses de todos los involucrados que participan en un proceso penal. Como consecuencia de esta reforma de 2008, el nuevo sistema de justicia penal trae aparejadas una serie de reformas y lineamientos a seguir, donde el principio específico del Estado mexicano es el de garantizar la protección y restitución de los derechos de la víctima u ofendido, pero también del imputado. Es así como el Estado mexicano con esta reforma garantiza el acceso a la justicia para las personas basado en una serie de principios constitucionales que son el de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e información. Y si bien es cierto que la publicidad es una máxima en cuanto a la impartición de justicia en este nuevo sistema, esta se va a tener que ver restringida en los casos que lo señala la ley en favor de la protección de las víctimas u ofendidos al no divulgar sus datos en las audiencias. Las víctimas u ofendidos, al igual que el imputado, tienen una serie de derechos y principios procesales que con el procedimiento inquisitivo no tenían y que ahora sí lo van a tener. La parte medular de esta reforma la encontramos en el artículo 20 constitucional, específicamente en el apartado C, fracciones primera, cuarta y sexta, y consagra como derechos de la víctima o del ofendido no solo recibir asesoría jurídica, ser informado de sus derechos y ser informado del desarrollo del procedimiento penal, sino también, y no menos importante, el resguardo de su identidad y de otros datos personales, que también, como en el caso de Argentina, adquieren mayor importancia cuando se trata de menores de edad, de delitos muy específicos como violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, pero también se abre una puerta para que ese resguardo de identidad y otros datos personales se realice cuando a juicio del juzgador sea necesario, siempre salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa, es decir, de la contraparte. Entonces, así el Ministerio Público es quien debe garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que intervengan en el proceso, y son los jueces a los que les corresponde vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. El propio Código señala en su artículo 50, respecto del acceso a las carpetas digitales, que ahora son llamadas carpetas de investigación, a diferencia del sistema vigente, que es las averiguaciones previas, que las partes siempre tienen acceso al contenido de las mismas, pero estos registros también pueden ser consultados por terceros, pero únicamente pueden ser consultados por terceros cuando las actuaciones que consten en esas carpetas digitales, en esas carpetas de investigación, hayan sido públicas. En caso de que no hayan sido públicas, obviamente tendría que limitarse el acceso de terceros a esa información. Me voy a adelantar un poquito solamente para hablar del tema que creo que es muy importante, que es el de la presunción de inocencia, que al mismo tiempo de ser un derecho fundamental de todas las personas, es un principio constitucional del proceso penal. La presunción de inocencia como derecho humano tutela la dignidad, la integridad personal, ya sea física o psíquica, la libertad, la igualdad jurídica, los datos personales y todos los demás derechos fundamentales del imputado en este caso, y es, antes que cualquier otra cosa, un límite al poder punitivo del Estado. Es por esto que cuando un investigador o un fiscal revelan la identidad de una persona imputada sin que se hubiera emitido por parte de un órgano jurisdiccional competente una sentencia condenatoria que la declare culpable de un determinado delito,
se está ante una violación directa a sus derechos humanos. Y eso es por eso que la presunción de inocencia adquiere en materia de protección de datos personales una especial relevancia, tratándose de un principio básico constitucional en materia de justicia penal. Ya hay alguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del análisis de la colisión del derecho de acceso a la información y la libertad de expresión con el derecho a la privacidad, específicamente respecto a la presunción de inocencia, y en esos casos jurisprudenciales la Corte se ha inclinado por salvaguardar como prioritario el principio de presunción de inocencia. Entonces, adelantándome ya a las conclusiones, con estas 3 ideas que les comentaba de un inicio, aunque bien es cierto que estamos caminando hacia un modelo de justicia abierta, no solamente por las reformas en materia de transparencia y acceso a la información, sino también por la reforma en materia procesal penal, es importante entender que el principio de justicia abierta, usando los 3 principios del gobierno abierto, que son transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, y en este caso también el impulso de las tecnologías de la información, deben tener como último fin, en el caso de justicia, una justicia pronta y expedita, pero de manera primordial la defensa de los derechos humanos. Es decir, una justicia abierta busca abrir a la sociedad el proceso penal como tal, pero su fin último no es abrirlo, sino proteger los derechos humanos de las víctimas, ofendidos o imputados, y en este caso, especialmente de la mesa de la que estamos hablando, la protección de la privacidad y la protección de los datos personales como un derecho humano que en algún momento podría llegar a colisionar con el derecho al acceso a la información. Con eso dejaría mi primera intervención y les agradezco Muchísimas gracias a Dante Precier. Dante, muchas gracias, porque nos sirves elementos que necesitábamos precisamente para darle a este asunto, cuando menos una figura circular, una forma de generar un círculo en el conocimiento o en la aportación de los ponentes. Quiero decir que se encuentran en el auditorio, además desde luego las colegas comisionadas Patricia Cotzain y Arely Cano, que ya estaba más que dicho y desde un principio lo hemos mencionado, integramos la Comisión de Datos Personales. También se encuentran los comisionados Óscar Guerra y Joel Sala Suárez, que han estado desde luego desde el inicio del evento, pero que han estado también atendiendo asuntos. En este momento pues se encuentran aquí reunidos con nosotros, además del comisionado de Tabasco, José Antonio Bojorquez, y la excomisionada del IFAI, María Elena Pérez Jaén. Bueno, continuamos, por supuesto, en esta última ronda, pues muy breve, desde luego, como lo habíamos dicho, esta mesa ha sido frugal, pero no por ello, ya dijimos, menos rica. Y de esta manera, para cambiar el orden y al final cerrar con Julieta, le vamos a pedir a Pablo Palazzi que tome la palabra para rematar en términos, vamos a decirlo así, jocosos, pero no por ello menos importantes, su participación. Gracias. Bueno, no, muy breve, una referencia, ya que estamos en América Latina, las reglas de Heredia, que son unas reglas, un documento que se creó en una reunión que se hizo en la ciudad de Heredia, donde se crearon pautas o guías para la publicación de información judicial en Internet, y que son muy útiles porque es derecho blando, soft law, y en estos temas tecnológicos a veces si nos aferramos a textos legales escritos, la tecnología avanza y el texto legal queda antiguo. Entonces, estas reglas que son bastante flexibles tienen formas de proteger la privacidad de las víctimas, sugiriendo anonimización de las decisiones judiciales cuando corresponda para evitar de alguna forma que se ataque a la privacidad de las víctimas en el proceso penal. Gracias. Hombre, Pablo, pero una última. Muy bien. Muchas gracias. Al final, quizá por tan breve, cualquier otra nota. Podemos pedirle en este caso a Mario, si nos haces tu… Gracias, comisionado. Bueno, en términos de un cierre rápido, y recordando que en la intervención anterior hablábamos de que ya teníamos un marco operativo, unos lineamientos, unos convenios, viene el siguiente reto, que es establecer los diagnósticos y las brechas de lo que nos falta por instrumentar. También vamos a estar acompañados por el INAI y también cerrar los protocolos y los mecanismos para que el intercambio de información entre todas las entidades se pueda llegar a dar. En este sentido, sí tenemos un compromiso nosotros como Comisión Ejecutiva de ser un ejemplo a nivel de los estados, cerrar las pinzas en todos los sentidos
y darle una certidumbre a las víctimas y a los derechos que ellas tienen en esta parte. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Hemos querido tener una intervención de la praxis, de lo que se tiene que hacer para poder cumplir con los elementos, y como comisión naciente hacer las cosas bien desde un principio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues Dante, por favor. Dante, Pues a mí me gustaría concluir únicamente, primero agradeciéndole a los comisionados del INAI, no solo la invitación, sino en general porque siempre han sido muy sensibles a entender que la atribución que tiene el INAI no es únicamente para efectos de acceso a la información y transparencia, sino principalmente la protección de datos personales, que en el caso de la Procuraduría General de la República adquiere una relevancia especial por la información sensible con la que cuenta la Procuraduría. Y también decir que esto no solamente está relacionado con las personas que por algún motivo voluntario o involuntario se acercan a la Procuraduría, sino también sobre el personal sustantivo de las dependencias. Muchas veces en una gran cantidad de mesas de esta naturaleza se habla sobre el derecho ciudadano de acceso a la información, sobre la necesidad o exigencia social de conocer más y de mejor manera las decisiones del gobierno, pero en muchas ocasiones no hay una voz que hable por parte de los servidores públicos. Me gustaría ser hoy esa voz que habla de parte de los servidores públicos y concientizar a la sociedad que en muchas ocasiones la protección de los datos personales de los servidores públicos que tienen atribuciones sustantivas se da porque en realidad corren algún tipo de riesgo su vida o su integridad personal cuando esta información puede darse a conocer. Entonces, en ese sentido, únicamente agradecer a los comisionados, a todos los comisionados del INAI, a los 7 que integran el Pleno, que en todo momento son muy sensibles a esta atribución. Y creo que eso es importante porque fue muy sabia la decisión de los legisladores de dejar en un mismo órgano constitucional autónomo la protección de dos derechos humanos fundamentales que no pueden verse sino como un conjunto que en la protección de la integridad y de la capacidad del Estado mexicano de proteger a la persona. Hasta ahí dejaría mi comentario. Muchísimas gracias, Dante Preiser, Dante Preiser, gracias porque a nombre de mis compañeros comisionados recojo con mucha alegría y mucha amabilidad tus estimaciones y bueno, nos aprestamos a cerrar con la participación de Julieta Morales, pero quisiera una deferencia, pues en principio por la oportunidad de tener aquí a Pablo Palazzi, porque ha llegado una pregunta, ya habíamos dicho que no íbamos a hacer, las que están llegando se incorporarán y se responderán para que los 4 lo puedan hacer, pero a Pablo nos piden una, tú vienes de muy lejos, ayúdanos con una sola que representa a otras que son muy parecidas. Dicen que si en Argentina, pregunta Consuelo, entiendo que es Consuelo, dio su correo, no dio su nombre, pero inicia con Consue, imagino que es Consuelo, es Consue 8000, perdón, el nombre del correo electrónico. Sí, es dato personal, pero no se puede identificar. Y además lo hace con toda voluntad para participar y no estoy diciendo en qué servidor está el correo, así es de que me cuidé, no caigo en la trampa amable de la colega. Consue o quien lo haya planteado, pregunta que si en la Argentina sí está tipificado el robo de identidad o la suplantación de identidad, nos preguntan, Pablo. Sí. No, no está tipificado. Hubo un proyecto de ley, pero no se llegó a tratar, que quería penalizar la adopción no autorizada de una identidad de otra persona sin permiso para cometer algún otro delito. Lo que sí, en la mayoría de los casos es estafa porque quien roba la identidad lo que quiere hacer es un poco lo que contaron en el panel anterior, que es abrir una cuenta de banco, sacar tarjetas y consumir y gastar de forma tal que quede a cargo de otra persona, ¿no? Eso es bastante frecuente en Argentina y hay muchos casos civiles, pero penales no hay un tipo penal específico. Sí sería estafa mediante uso de documento falso, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Pablo Palazzi, y ahora sí a Julieta Morales Sánchez para cerrar nuestra mesa con sus participaciones finales. Muchas gracias, comisionado. Yo voy a cerrar con algunas ideas y van a ser solamente flashazos, pido una disculpa al público por eso. Pensar que esta mesa además se inserta en un proceso de innovación y que próximamente nuestro Congreso de la Unión va a discutir algunas leyes, como la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General en materia de tortura. En estas leyes, por supuesto, se tendrá que prever la protección de víctimas y ofendidos vinculados al conjunto de sus derechos humanos bajo una perspectiva de interdependencia, indivisibilidad de los derechos humanos, acceso a la información, por supuesto, y
protección de datos y derecho a la intimidad y a la privacidad entre ellos, pero va a estar en discusión. Saber también que estamos en un proceso de armonización en las entidades federativas y que en este proceso se necesita tener la perspectiva de derechos humanos y armonizar ya no solo con la Constitución y con las normas, sino también con el marco jurídico internacional, que hoy ya es derecho nacional, parte integrante obligatoria, por supuesto vinculante en nuestro sistema jurídico, pero entender que este proceso de armonización solamente es el inicio. Necesitamos buenas leyes, sí, sin duda, pero como decía Emilio Rabasa ya en el siglo XIX, es que hemos esperado todo de la ley escrita, y la ley escrita ha demostrado su incurable incompetencia. Se necesitan políticas públicas claras para la implementación y la ejecución de las normas. Asimismo, para reducir esta brecha digital, porque tenemos la vocación como órganos constitucionales autónomos, CNDH, a la que yo me refiero en este momento, de llegar a más de 120 millones de mexicanas y mexicanos, pero además también a personas que transiten o residan en nuestro país, sea cual sea su situación migratoria, por ejemplo. Además de eso, tener esta perspectiva en la protección de datos y en el acceso a la información de evitar la revictimización. ¿Qué sucede? Que víctimas de delitos posteriormente son revictimizados por órganos estatales, y estas son las quejas que justamente llegan a la CNDH por acción u omisión de agentes estatales. Así, vale la pena recordar, el Estado y cualquier órgano de Estado hoy día viola derechos humanos por acción, pero también por omisión, omisiones violatorias. Y como se comentaba un poco, el artículo 81 de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya menciona incluso que se pueden cancelar, que se pueden suspender, bloquear cuentas e incluso de internet cuando hay imágenes, sonidos que afecten, por ejemplo, en pornografía infantil, los derechos de niñas, niños, adolescentes en vías de su interés superior. Pensar en jurisprudencia interamericana, yo solamente mencionaré 2 casos: Instituto de Reeducación del Menor para casos de interés superior y la protección de datos de mujeres víctimas de violencia, el caso Campo Algodonero, González y otros. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado frente a estos bancos de víctimas? Ahora particularmente en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pensar que se necesita capacitación de servidores públicos, actualización, por supuesto, pero también sensibilización. En México tenemos tantas complejidades que muchas y muchos servidores públicos aún no saben cómo testar, qué testar, cómo, hasta dónde protejo y cómo protejo. Eso implica capacitación y actualización, pero también tener sensibilidad para atender en la atención al público, para no discriminar a las personas, pero también, por supuesto, para pues ser sensible particularmente en el derecho a la intimidad y la protección de datos y de la privacidad. Por otro lado, que el sistema de justicia penal acusatorio además enfrenta una novedad normativa que esperemos en este periodo de sesiones se ha anunciado, va a ser producto de la actividad legislativa, la Ley General de Ejecución de Sanciones Penales. Es otra ley que está pendiente, va a regular todo el sistema penitenciario del país y en este se espera la despresurización de las prisiones como una de las consecuencias de la implementación del nuevo sistema. Finalmente, termino por cuestión de tiempo, la coordinación. Se requiere coordinarnos entre todas las instancias. Aquí está representada la Procuraduría General de la República, por supuesto el INAI, está la CEAP, está la CNDH, que cumplimos objetivos similares. Sin embargo, en ocasiones se requiere mayor coordinación en instancias federales, pero también entre órganos de distintos niveles de gobierno. Esto es fundamental porque compartimos objetivos comunes y pensar en proteger a la víctima y a los ofendidos en todas las etapas, que van desde la denuncia hasta la reparación integral. Y en cada una de esas etapas de ejecución incluso se tendría que proteger a las víctimas y a los ofendidos. Y cerrar simplemente con que estos grandes temas tienen que ver con cultura. Y en México estamos incipientes todavía en la construcción de una cultura de protección de derechos humanos. Aún no entendemos el acceso a la información y la protección de datos como derechos humanos, así como no entendemos el derecho de acceso al internet como un derecho humano, o el derecho al agua, o el derecho al medio ambiente sano. Estamos construyendo esta cultura aún y en esto se necesita, por supuesto, la cooperación de todas las instancias. Es una responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto y particularmente socializar este tema, y por eso la presencia de ustedes en este evento es tan importante. Hacerles una cordial invitación a ver el informe de actividades 2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nombre del presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, y reiterar el cordial saludo a la comisionada presidenta y a las y los comisionados que nos acompañan en este evento. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Julieta, muchísimas gracias a los 4 panelistas.
por orden de presentación, ya lo hemos dicho, desde luego a Dante Preiser Rentería, titular de la Unidad de Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República, y a Arely Gómez González, a quien le hacemos llegar desde luego un saludo. Agradecemos así también a Julieta Morales Sánchez, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y también al señor presidente de la CNDH, a Luis Raúl González Pérez, a Mario Herrera Montalvo, director general del Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchas gracias, Mario, por todas las consideraciones, y especialmente lo digo porque viene desde la Argentina a enriquecer nuestro panel y a compartir también con nosotros. Aprovechenlo los que puedan ahora en pasillo. Especialmente a Pablo Palazzi, abogado experto en protección de datos y, por supuesto, un colega de estas instituciones que hoy han tenido la oportunidad de hablar en este foro, especialmente provocado por el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias. Entregamos algún tipo de reconocimiento, desde luego, a Pablo Palazzi. Muchísimas gracias. Correspondiente, a Mario Herrera Montalvo. Muchísimas gracias. A Julieta Morales, por favor, a nombre de los… Gracias. Y por supuesto a Dante Preiser. Muchísimas gracias a todos. Si gustan tomar aquí la foto del recuerdo, y ya nomás la foto del recuerdo, continuamos. Muchísimas gracias, comisionadas, comisionados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a los participantes. Gracias a los participantes de este panel. Les pedimos permanecer en sus lugares. Vamos a proceder con la premiación de los concursos de promoción del derecho de la protección de datos personales.